Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 7 de diciembre del año 2023. Nos restan 3 semanas para finalizar este año. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas hasta el día de la fecha. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado sobre todos y cada uno de nosotros en este día. Le pedimos que esta tarde nos permita, como en cada reunión, tener un tiempo de economía, tener un tiempo para hablar de su palabra, tener un tiempo para reflexionar en su palabra, un tiempo para meditar, para reflexionar en las cosas que en el día a día Dios tiene que decirnos. Recuerde que su palabra nos habla todo el tiempo, de distintas maneras, por distintas razones, con distintos objetivos. Este foro está abierto particularmente para personas que están cursando con diagnósticos de una enfermedad que para nosotros desafortunadamente es una plaga. Considero y pienso que hablar de una persona, de un paciente que cursa con un diagnóstico de un cáncer, hablamos verdaderamente de una plaga. No es fácil, no es sencillo, por todo lo que ello implica. Y particularmente, uno de los aspectos que esto trae en consecuencia es que una vez que se ha establecido el diagnóstico, nos sentimos sumamente abatidos, sumamente angustiados, estamos en incertidumbre, pero también este tipo de escenarios nos confrontan, nos llevan a un punto en el que no hay una manera de poder evitar esa confrontación. No podemos disipar esa confrontación. Y esa confrontación nos lleva al razonamiento del hombre generación tras generación. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida y en las cuales no vamos a encontrar una respuesta fuera de Dios, porque la respuesta la tiene Dios en su palabra. Quizás al encontrar la respuesta para muchos de nosotros no sea satisfactoria, no sea plena, no sea convincente, pero no hay otra respuesta. Dios es Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios permite absolutamente todas las cosas. Nada ocurre si no es por su voluntad. Más allá de lo que yo pueda comprender o entender, nada ocurre si no es por la voluntad de Dios. Aún las cosas que aparentemente son negativas, aún las cosas que aparentemente son frustrantes para nosotros, aún aquellas que nos traen tristeza y nos lleva al principio mismo, al conflicto de los siglos, en los cuales Dios quiere permitir que el hombre pueda comprender que su única esperanza es Él. Y al hablar de que su única esperanza es Él, esto nos lleva a otro escenario en el cual, en un momento determinado, el hombre se separó de Dios. El hombre se apartó de Dios.
y al hacerlo, cambió el propósito por el cual el hombre había sido creado, que estuviera en la eternidad, que estuviera morando en el paraíso de Dios. Cuando Dios formó al hombre, dice la palabra que era o eran seres de luz. Pero cuando el hombre se apartó de la voluntad de Dios, el hombre perdió esa capacidad, ser un ser de luz, y pasó a ser mortal. Y como ser mortal, en esta vida tiene un principio y tiene un final. En el transcurso Dios está interesado de que nosotros podamos comprenderlo, porque si logramos comprenderlo, entonces el hombre empieza a desmenuzar, empieza a discernir el propósito de Dios, y que es el hecho de que Dios desea de una manera total el darnos vida eterna. Dios desea que moremos por siempre y para siempre en su morada. Y en los procesos que Dios permite, Dios nos muestra que para nosotros humanamente no depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. No es, como dice la Escritura, no es por obras, sino que es un regalo que Dios le da a toda la humanidad, pero es para aquellos que lo acepten. Tristemente vemos que en el ir y devenir de las cosas, el hombre está ocupado por tantas cosas que no puede comprender el regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios lo envió con un propósito, para que ninguno se extravíe, para que ninguno se pierda. De hecho, en la esencia, el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa Dios ha enviado su salvación. Eso significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el idioma hebreo. Quizás el nombre para nosotros no diga o exprese mucho, pero es necesario saber que su nombre en hebreo es Yeshua, Yeshua Mesaya. Y no porque cambiemos nuestra manera o nuestra cultura, ciertamente para nosotros es Jesús, e identificamos a Jesús como el Hijo de Dios. Y el significado de Yeshua es Dios ha enviado al Salvador. Dios ha enviado su salvación a través de la persona de Él. No hay otra manera de alcanzar la vida eterna. No hay otra manera de alcanzar la gloria. Y oramos para que Dios pueda traer en cada uno de nosotros entendimiento, discernimiento de estas cosas, para el ser humano en tiempos actuales. No está velado que los sentidos del hombre han sido cauterizados y actualmente a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y cuál es la verdad? La verdad está establecida en la palabra de Dios. Dios dejó estatutos y mandamientos y nos invita a seguirlos. Pero el primer paso es aceptar al Hijo. Y le damos gracias al Señor. Le damos gracias por la vida de todos y de cada uno de ustedes, en los cuales Dios pone la inquietud, el deseo de compartir este tiempo para hablar de las cosas verdaderamente importantes, de las cosas del reino. Le pedimos al Señor que durante este tiempo, en su misericordia,
derrame de su Espíritu Santo para que nos dé comprensión y entendimiento de su palabra. Y al tener comprensión y entendimiento de su palabra, que la palabra de Dios vaya y haga todo aquello para lo cual Dios ha enviado su palabra. Y conforme a su palabra, que dice que una vez que su palabra ha salido de su boca, esta palabra no regresará a Dios vacía, sino que habrá hecho todo aquello para lo cual fue enviada esa palabra. Humanamente para nosotros, esa palabra nos anima, esa palabra nos exhorta, esa palabra nos consuela, esa palabra nos quita las aflicciones, esa palabra nos sostiene, esa palabra me rescata, esa palabra me salva, esa palabra me sana, no solo físicamente, sino también sana mi alma. Te pedimos, Señor, esta noche que tú sanes nuestros corazones, Señor, que tú nos limpies, Padre, de todo aquello que aún de manera inconsciente nos aleja de ti y hace que te rechacemos, condicionado por el dolor de las circunstancias de esta vida, de este mundo, de la manera en que vivimos. Señor, Señor, así, Señor, como gritaron las multitudes cuando tú entrabas, montado en ese borrico, y el pueblo agitaba sus palmas y las manos, alzaban sus voces y decían: Hosana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Para nosotros esta expresión se ha cumplido porque nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años. Hosana, porque Dios nos ha socorrido, porque Dios ha permitido que su luz resplandezca sobre nosotros. Señor, y esta tarde te pido por todos aquellos que están en necesidad. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces cientos y cientos de aquellos que están afligidos, de aquellos que están postrados en una cama, de aquellos que sufren, de aquellos que no encuentran consuelo, de aquellos que están esperando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Desciende tú, oh Dios. Desciende tú, oh Dios, Señor, y a través de tu Espíritu tócalos, Señor. Tócalos conforme a tu voluntad. Y que tu Espíritu haga lo que tenga que hacer en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Dales entendimiento, dales fortaleza, dales comprensión, Señor, de las cosas que aún en la situación por la que ellos pasan sea manifiesta y comprensible tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchos de nosotros podemos hoy levantarnos y decir, como lo dijo el apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que si también ellos querían irse, y Pedro le dijo: ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, oh Dios? Porque solamente tú tienes palabras de vida. Y hoy, Señor, puedo identificarme con esa exclamación: ¿a dónde iría hoy, Señor? ¿A dónde iría? Porque hoy entiendo que tú me has rescatado, que tú me has librado y me libras en el día a día de todo aquello que me aleja de ti. ¿A dónde iría, oh Dios? Porque solamente tú
tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida. Padre, que aquellos que están en necesidad y se unen con nosotros en esta tarde puedan levantar, Señor, su clamor hacia ti y expresar exactamente lo mismo. ¿A dónde iría, oh Dios? ¿A quién iría? ¿A quién acudiría? Solo tú, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tienes palabras de vida. Él lo expresó tan claramente diciendo: este es mi cuerpo que es molido por ustedes, y el que coma de este cuerpo tendrá vida eterna. Y el que beba de mi sangre, dijo Jesús, nunca más volverá a tener sed. Y entendemos, Padre, que esta palabra se refiere a que nunca más estaré perdido, nunca más estaré en ignorancia, nunca más estaré en la incógnita de saber a dónde voy, porque ahora sé que mi destino, Señor, está en tu reino. Ayúdales, Padre, consuélalos. Y mientras hablamos de tu palabra, como lo expresó Pedro en el libro de los Hechos, mientras tú nos permites hablar y reflexionar en tu palabra, Señor, desciende en espíritu, haciendo maravillas y milagros, concediéndole sanidades, sanidades de su mente, sanidades de su cuerpo, sanidades de su alma, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Creo que se apagó, Victorín. Y como lo hemos estado haciendo en nuestras reuniones anteriores, vamos a dar inicio a nuestra proclamación. Esta proclamación descansa en varios versículos bíblicos. Se los dejo también en la invitación para que ustedes puedan buscar las escrituras y profundizar un poco más. Gracias. No necesita anotarlo, solamente voy a mencionar que esta proclamación está basada en el Salmo 27:1, en Isaías 43:11, el Salmo 25, versículos 2 y 3, en Isaías 41:10, Proverbios 3, en el versículo 5 y 6, Salmo 119, versículo 105, Salmo 139, versículo 4, Isaías 35:8 y Proverbios 18:10. No es tan larga la proclamación, pero ciertamente esta proclamación descansa en estos pasajes, en estos versículos. Y yo le invito que ahora o después usted proclame la palabra de Dios. Recuerde que el proclamar la palabra de Dios, decir la palabra de Dios en voz alta, creyendo, usted está hablando a un mundo del cual no somos conscientes, y es un mundo espiritual, es un mundo real, es un mundo que existe. Así lo describe la Escritura. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová, Dios, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Tú, Dios, eres luz en medio de la oscuridad, en medio de mi aflicción. Tú eres Dios y tu nombre es Jehová.
y fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti no hay quien salve. Dios mío, en ti confío y sé que no seré avergonzado. Ciertamente no seré confundido. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden el aliento que necesito. No temeré, porque tú estás conmigo. Tú eres el que me esfuerza. Tú has prometido que siempre me ayudarás y me sostendrás con la diestra de tu justicia. Viviré confiado con todo mi corazón. Ayúdame, ayúdame, oh Dios, para no apoyarme en mi propio entendimiento, y endereza mis caminos. Tú alumbras mi caminar en el día a día, porque yo camino en la luz de tu palabra. Me das entendimiento, y ese camino para mí es un camino de santidad. Y aunque no entienda ni comprenda, mientras ande en tus caminos, no me extraviaré, porque tú me guías por el camino eterno. Torre fuerte es tu nombre, a ti correré, y me cubrirás de justicia, y me levantarás, y viviré confiado, y no seré avergonzado. Puede decir amén, amén y amén. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Bien, durante la semana anterior, en nuestra última reunión, quisiera puntualizar que hubo una expresión que hizo el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, en 1861, y quisiera solamente hacer mención a ella, en la cual él reúne a su gabinete y después de que ha ocurrido la batalla que se conoce como la batalla de Antietam, ellos triunfaron sobre el ejército del sur, y la expresión es esta: vamos, vamos señores, estoy agradecido a Dios por esta victoria. Subraye que no dijo estoy agradecido con todos ustedes, o estoy agradecido con tal general, o estoy agradecido con tales personas. Lo que él dijo, estoy agradecido con Dios. Con Dios. Debemos de tener esto en mente para que no olvidemos que el único que merece el reconocimiento y toda la gloria es Dios. Nadie más. Dios en su palabra dice que para que ninguno se vanagloríe de las obras que Dios hace, Dios también dice en su palabra que Él no comparte su gloria con ningún hombre, con ninguno, porque todos los hombres tenemos debilidades y en algún momento de nuestra vida fallamos, nos caemos, nos fatigamos, mas como hemos leído, Él nos esfuerza y nos levanta. Estoy agradecido a Dios por esta victoria y creo que ha sido el deseo constante de mi corazón y también probablemente el de los ciudadanos de este país, que la unión de Estados sea preservada. Dios ha cumplido mi deseo. No importa cómo, pero lo ha hecho y estoy agradecido. Palabras que nosotros podemos tomar de manera personal, aún en medio de las situaciones adversas, para decir: Dios me ha escuchado, Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado, Dios no me ha defraudado. Y no importa lo que esté sucediendo,
tengo más por agradecerle que por aquello que tenga por mortificarme. Dios Todopoderoso ha concedido esta victoria a nuestro ejército. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Que esta grandiosa victoria sea un recordatorio humilde de agradecimiento a Dios y una admonición al hombre. Recuerden siempre la omnipotencia de Dios y pónganse de rodillas. Pónganse de rodillas en humilde gratitud por esta gran liberación. Estuve reflexionando en esta declaración y sabe que es muy parecida a una serie de versículos que están en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, en donde Dios está señalando y está diciendo: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se postrare ante mí, si se humillare ante mí, si clamare a mí, si orare y se apartasen de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, voltearé, los miraré y sanaré su tierra. Me suena tan familiar esta cita que acabamos de leer. Humillarse delante de Dios, clamar a Dios, orar a Dios, y sea cual sea la circunstancia o la respuesta, alabar a Dios bendiciendo su nombre. Aún en medio de la dificultad, ¿puede usted bendecir el nombre de Dios? En la medida que lo haga, los fantasmas que vienen a nuestras mentes, aquello que viene a atormentarnos y que no comprendemos y que es la batalla espiritual, se alejará por un tiempo y luego regresará. Pero yo tengo que comprender que el secreto es ir delante de la presencia de Dios, clamar su nombre, orar, orar a Él para que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y el Señor promete llevarme a donde Él desea y que yo pueda exclamar: gracias a Dios por la victoria. En el libro de Crónicas 7 es muy significativo porque tiene que ver con algo que el pueblo judío llama la dedicación del templo. Ya no era el tabernáculo de Moisés, y David había estado orando al Señor para que le permitiera levantar un templo. David decía: una casa donde more el Señor. Y de esto está hablando. A eso es más o menos el contexto del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Y en este capítulo se relaciona con la respuesta de Dios a la oración de Salomón durante esa dedicación del templo. Los detalles de la oración de Salomón, porque Salomón oró y en el capítulo 7 es la respuesta de Dios a Salomón. En el capítulo 6, que viene la oración de Salomón, en la cual Salomón se dirige a Dios para la construcción del templo, esa petición obedecía a la promesa que Dios le había hecho al padre de Salomón, a David. Y esto es importante porque recuerde que del linaje del rey David un día iba a nacer nuestro Señor Jesucristo.
del linaje de David, un día, uno de los descendientes tendría que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención porque el cumplimiento de levantar ese templo por Salomón para nosotros es el símil de que Dios ha levantado también en nuestro tiempo un templo, pero ese templo lo ha levantado en nuestros corazones. Y un templo requiere de cuidados. Un templo requiere de instrucciones para su funcionamiento. Mientras reflexionaba en esto, este levantamiento de este templo representa varias cosas, básicamente tres. Una es el cumplimiento de la promesa hecha a David por Dios. Este cumplimiento, esta promesa está expresada en el libro de Segunda de Samuel, número 7, versículos 12 y 13, en el cual el Señor está señalando y dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando yo reflexiono en esto, como les acabo de señalar, esto es como una visión, se llama una teofanía, una visión de Dios a la distancia, en la cual es como si el Señor nos estuviera diciendo que cuando transcurrieran y se cumplieran los días, el Señor iba a levantar su trono. De hecho dice aquí: el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Edificaré mi casa y yo la afirmaré. Para nosotros esa casa está representada por nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ese trono está en nuestros corazones cuando hemos comprendido y hemos entendido la figura de lo que representa nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Segundo, es el establecimiento para un lugar de adoración. En Primera de Reyes 8, versículo 17, 20 y 27, 30, Salomón expresa el deseo de construir ese templo para honrar al Señor. Salomón también reconoce que ningún templo puede contener a Dios. Voy a repetir. Salomón reconoce que ningún templo hecho de manos humanas puede contener a Dios. Pero pide, Dios ha establecido, Salomón pide que las oraciones que se hagan en un lugar específicamente para orar, para pedir, para clamar a Dios, para glorificar a Dios, que esas oraciones sean escuchadas desde ese lugar. Para nosotros, esta promesa la podemos considerar conforme a Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo: conoce a Dios, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dejaré testimonio en el cual yo no puedo ser negado. Desde el más pequeño hasta el más grande conocerán que yo soy Dios. Y en la medida que ellos aprendan a reconocer que yo soy Dios, perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus faltas. Que es exactamente el mismo mensaje para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dejado
con tinta indeleble en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, muy grabado, que no podemos negar la presencia ni la majestad de Dios, independientemente de lo que yo crea. Y esa semilla, Dios desea que germine, y que cuando germine yo pueda mirar al cielo y decir: Dios, realmente existes, realmente eres real, es cierto, todo lo que dices en tu palabra es cierto. Y cuando yo llegue a ese punto de decir que es cierto, tendré que reconocer que humanamente estaba yo equivocado, que humanamente solamente hacía mi voluntad conforme a los deseos humanos, de mis deseos y de mi corazón, pero que realmente Dios va más allá, mostrándose y diciendo: yo soy real. Tú no me ves, pero yo estoy aquí. Quizás no me escuchas porque no te detienes para escuchar mi voz, pero yo estoy aquí hablándote a cada instante, a cada momento, porque no deseo que te extravíes eternamente, no deseo que te pierdas. Te quiero en mi casa, pero para venir a casa, tus ojos tienen que ser abiertos. Tus oídos tienen que ser abiertos, tus sentidos tienen que despertar para que me glorifiques y reconozcas que yo soy Dios y que no hay nadie antes de mí y que no habrá nadie después de mí y que aún hoy no puedes darle la gloria a nada que no sea mi persona, dice Dios. Tercero, la presencia continua de Dios. Cuando Salomón finalmente construyó el templo, la gloria de Dios descendió y llenó ese lugar. Se le conoce como el Shekinah, la gloria de Dios descendiendo. Y cuando la gloria de Dios desciende, Dios se manifiesta de múltiples maneras. La principal manifestación es darle comprensión al hombre de que hemos estado alejados de Dios, de que le hemos dado la espalda, de que no hemos querido saber absolutamente nada de Él, porque solamente hemos deseado hacer nuestra voluntad. Pero Dios utiliza todas las cosas, todas las circunstancias, todos los momentos de nuestra vida para llamar nuestra atención, y que en un momento de lucidez y que en un momento de entendimiento pueda yo mirar, levantar mis ojos y decir: Dios, Dios, verdaderamente existes, verdaderamente eres real. Y que yo pueda decir: gracias Dios, porque ahora puedo verte. Usted se preguntará: ¿cómo se puede ver a Dios? Créame que lo puede ver, porque entonces usted puede apreciar absolutamente todas las cosas que están a su alrededor. Para ustedes que muchos están pasando por situaciones de enfermedad, están confrontados con la muerte, seguramente su perspectiva de la vida ha cambiado. Y en el día a día desean abrazar a sus seres queridos, en el día a día desean reconciliarse con ellos, en el día a día desean disfrutar cada momento, cada instante de todas las cosas que Dios ha puesto para nosotros. Y déjeme decirle que es muy probable que en la medida que esto ocurra, Dios trae sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestro corazón, y no en pocas ocasiones, sanidad para nuestro cuerpo. Dios llena su templo. Hoy su templo está en nuestro corazón. ¿Cómo llena Dios ese corazón? Con su Espíritu Santo. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? A través de conocer la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él,
y haremos morada con Él. ¿Cuál es el requisito? Guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Y continúa diciendo, cuando tú conozcas la palabra de Dios, entonces ellos vendrán, el Padre y el Hijo, y harán morada contigo. Y entonces invocarás al Señor y vendrás y escucharás de Él, y Él nos escuchará. Y lo buscaremos y lo hallaremos, porque lo habremos buscado de todo nuestro corazón, de un corazón que ha sido sanado, de un corazón que ha sido transformado. Dice en el libro de Ezequiel que Dios cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón vivo, por un corazón de carne, por un corazón que late y que siente, pero que late y que siente por Él. Cuarto, ese templo es para llevar a cabo o que represente el centro de unión de todos aquellos que han reconocido al Señor en su camino. Cuando alguien reconoce al Señor en su camino, buscará a otros que tengan el mismo sentir, que tengan el mismo deseo, y se unirán y serán una sola voz. En la palabra de Dios dice que al unirse como una sola voz, esas oraciones suben y llegan al cielo, y que esas oraciones son incienso delante de la presencia de Dios. Y Dios se agrada. Y en la medida que se agrada, Dios responde. En Deuteronomio 28:1 dice, y he aquí que cuando esto ocurra, escucharás atentamente la voz de Dios. Y cuando escuches la voz de Dios, Él te traerá comprensión y entendimiento. Y ese escuchar la voz de Dios será para guardar los principios, los estatutos, las leyes de Dios que Él ha prescrito. Y en la medida que lo hagas, Dios te exaltará. En la medida que lo hagamos, Dios nos exaltará. Y luego dice en Deuteronomio 28:2, y entonces vendrán sobre todos aquellos que han creído, sobre todos aquellos que lo han invocado, sobre todos aquellos que se han mantenido en sus caminos, sobre todos aquellos que entienden y comprenden su palabra, sobre todos aquellos que han aceptado al Hijo, vendrán sobre ellos todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan y para aquellos que le temen. Hermanos, es un buen tiempo para que usted siga buscando a Dios si no lo ha encontrado, para que usted confirme su pacto con Él si usted ya le ha conocido, y para que usted decida hoy, como lo dijo Dios una vez que se le ha conocido, decide hoy: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú hoy. Por supuesto que todos escogeremos la vida, y se refiere a la vida eterna, aún en esta tierra, a la vida. Oramos, Cristo nuestra familia, oramos para que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Oramos para que Dios les sorprenda con maravillas y milagros en su vida. Oramos para que las comparta con nosotros. Oramos para que Dios nos permita seguir siendo una voz. Oramos para que Dios, mientras nos dé un aliento de vida, nos permita continuar hablando
de su palabra, hablando de las cosas del reino, llevando buenas noticias para todos aquellos que lloran, para todos aquellos que sufren, para todos aquellos que se encuentran perdidos. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches.